Muy bien. Gracias al Señor por un día más, un tiempo más de poder estar aquí para alabarle y dándole gracias al Señor por lo que Él es. Él es el todo de todo, Él es el creador de todo. Y damos gracias al Señor por Él. Y hoy vamos a tocar un tema muy conocido, creo que por todo el mundo. Está en 2 de Timoteo 3:15. 3:16, perdón. Y vamos a leer, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra primeramente. Te damos gracias también por lo que hemos recibido esta mañana. Te damos gracias también por el tiempo de compañerismo que hemos tenido. Y te pido ahora también que nos centremos en tu palabra, Señor. ¿Qué es lo que tú nos quieres comunicar en este día, Señor? Y te pido también si hay alguna persona de aquí que no te conoce como su Salvador, que el Espíritu Santo obre en su corazón para que esta persona pueda darse cuenta que necesita ser salvo, Señor. Le pido todo en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? ¿No? Por eso la palabra de Dios es inagotable. ¿No? Siempre hay algo que podemos sacar de la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios, por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿no? Es útil. Significa que es provechosa y beneficiosa para cada uno de nosotros y por todas las personas, Señor. Y doy gracias al Señor por eso. ¿Cómo podemos ver la palabra de la Escritura? Es inspirada por Dios. Es verdad, lo han escrito hombres, pero fueron hombres que Dios ha usado para que escribiesen su palabra. Pero Dios mismo inspiró a estos hombres a escribir lo que Dios quería escribir. Y yo creo que, ¿qué pasaría si Dios no hubiera dejado su palabra? No tendríamos ningún conocimiento de nada, ¿no? Muchas veces yo lo comparo con cuando vamos a comprar un artefacto eléctrico o compramos medicina, y viene el prospecto, Señor, que da indicaciones de cómo debe ser usado, ¿no? Y Dios también, cuando crió al hombre, también le dio instrucciones. Y también nos dejó a cada uno de nosotros, por medio de su palabra, cómo debemos conducirnos, ¿no? Y qué es bueno para nosotros y qué es malo para nosotros, ¿no? Todo eso lo encontramos en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en este versículo tenemos 4 puntos, ¿no? Útil para enseñar, ¿no? ¿Qué quiere enseñarnos la palabra de Dios? Y vamos a mirar eso un poco hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Primeramente, ¿no? Sin la palabra de Dios no tendríamos conocimiento de Dios. No tendríamos, porque Dios se revela a través de su palabra. Y si no fuera por la palabra, nosotros no tendríamos ningún conocimiento de Dios. Y entonces es muy importante saber cómo debemos dirigirnos y cómo debemos andar por este mundo. Vamos a Primera de Pedro 2, Primera de Pedro capítulo 1. 1:10. Pero lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque
haciendo estas cosas, no caerá jamás. No, perdón. Segunda de Pedro. Sí. Vale, unos días. Estoy en segunda de Pedro. Perdón. Primera, ahora sí, 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Sí, es el pasaje. Segunda 10. No, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. 10, 12. 10, 12. ¿Eh? 10, 12. 10 al 12. Ah, Primera de Pedro. ¿Estamos ahí? Leemos de vuelta. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces aquí vemos, ¿no? La salvación era algo que no podían entender. Los profetas que anunciaban la salvación, anunciaban la venida del Mesías, anunciaban la muerte de Cristo, ¿no? Era algo incomprensible para muchos. Pero gracias por la palabra de Dios que hoy nosotros tenemos, ¿no? Nos abrió una pantalla muy amplia. Antes que las Escrituras, el Nuevo Testamento se ha escrito, ¿no? Antiguamente hablar de esa salvación que hoy nosotros podemos disfrutar, ¿no? en la palabra de Dios era algo incomprensible por ellos. Entonces, como ellos dicen, indagaron, escudriñaron, ¿no? Las Escrituras. Y nosotros también tenemos que hacer eso, ¿no? Tenemos que escudriñar las Escrituras, ¿no? ¿Para qué? Para tener un conocimiento pleno de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿No? ¿Qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? ¿No? Entonces, primeramente Dios quiere que seamos salvos. Dios proveyó un Salvador cuando el hombre cayó en pecado. Entonces, es muy importante entonces de saber eso, y lo podemos saber a través de la palabra de Dios. Indagaron de esta salvación, ¿no? En el versículo 11, escudriñando las Escrituras. En una palabra, estaban intrigados, ¿no? Ante el plan de salvación de Dios, ¿no? Porque no tenían ningún conocimiento de nada, ¿no? Entonces, y también vamos a ir a Isaías 55. Isaías 55, vamos a ver el versículo 9 al 11. El hombre piensa, ¿no? El hombre saca sus propias conclusiones en muchas áreas de la vida, ¿no? Y cree que son correctas, ¿no? Pero mire lo que dice la palabra de Dios, el versículo 8 de Isaías 55. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mi pensamiento más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce y da semilla al que siembra y al que come. Entonces, así como la lluvia es beneficiosa, ¿no? que cae del cielo, ¿por qué es beneficiosa? Porque riega, ¿no? Y lo que riega da su fruto, ¿m? Y da pan al que come, ¿no? Y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios también cumple esa función, ¿no? Nunca la palabra de Dios va a volver vacía, porque la palabra de Dios es útil, la palabra de Dios es necesaria en nuestra vida, ¿no? Y es provechosa, y es muy importante entonces tener el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos nosotros andar por este mundo. Y también el punto número 2, sin redarguir. Vamos a ir otra vez a 1 de Timoteo. ¿Qué significa la palabra redarguir? ¿No? Significa reprender, ¿no? A nadie le gusta, nadie quiere reprender a nadie, ¿no? Pero en amor, ¿no? Debemos reprender lo que está mal, ¿no? Debemos actuar, no debemos callarnos, ¿no? Ante la situación que nos convence, nos convence de pecado al hombre, porque la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Nos trae convencimiento. Cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador, me acuerdo cuando alguien vino y me trajo la palabra de Dios, ¿no? Yo pude darme cuenta que necesitaba un Salvador, pero por medio de la palabra, no por lo que me estaba diciendo el hombre, sino que él me trajo la palabra, me leyó la palabra, y yo me pude dar cuenta que yo necesitaba ser salvo, yo necesitaba a Cristo como mi Salvador. Y doy gracias al Señor por eso, ¿no? Entonces también vamos a ir a Juan capítulo 16. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga. Porque la palabra muestra la condición del hombre. Si no fuera por la palabra de Dios, nosotros no tendríamos ningún problema o sería un problema sin solución, ¿no? Pero Dios nos dio la palabra para que podamos comprender y podamos cambiar el modelo que tenemos antes, ¿no? Como pecador, y podemos ser salvos. Y también la condición del hombre, entonces el hombre puede tomar una decisión, ¿no? Para bien o para mal. Puede aceptar la palabra de Dios o no la puedes aceptar. Muchos rechazan la palabra de Dios. Por eso muchas veces nos desanimamos cuando vamos a evangelizar, ¿no? Y sentimos ese rechazo de la gente, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que nunca la palabra de Dios va a volver vacía.
Siempre va a haber alguien que va a aceptar a Cristo como su Salvador. Y damos gracias porque aún Dios está dando oportunidad para que la gente se arrepiente de su pecado y busquen a Dios y vuelven a Dios, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Adán puso un muro entre Dios y el hombre, cuando cayó en pecado. Se rompió esa comunión que tenía Adán cuando estaba en el huerto, ¿no? Entonces puso un muro entre Dios, ¿no? Pero también Dios a la vez abrió una puerta en ese muro. El hombre pero Dios abrió una puerta, ¿no? Que es Cristo, el Salvador. Esa puerta no se abre con una ganzúa, esa puerta no puede ser violada, esa puerta solamente es Cristo, ¿no? No hay otro medio, ¿no? Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único medio que Dios ha puesto para que el hombre pueda pasar ese muro del pecado que hay entre Dios y el hombre. Entonces es muy importante tener en cuenta, y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil, ¿no? Para enseñar, para redarguir y también para corregir. ¿Quién no tiene algo que corregir en su vida? Yo me paso la vida corrigiendo muchas cosas, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros también. Pero ¿cómo vivíamos antes de conocer la palabra de Dios? A nuestra manera, ¿no? A nuestra manera. Vivíamos cada día como si fuera el último, ¿no? Y tratábamos de vivir de la mejor manera posible o de la peor manera posible, ¿no? Exacto, ¿no? Pero sin Cristo no somos nada. Sin Cristo estamos bajo condenación. Sin Cristo estamos condenados por la eternidad. Y como muchos dicen hoy día, ¿no? Muerto el perro se acabó la rabia, dicen. Cuando la persona muere, todo se acabó. Pero ese es pensamiento de hombre. Por eso en Isaías 55, Dios dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque mis pensamientos vienen de arriba, ¿no? Y mis caminos no son vuestros caminos. Tienes que cambiar de dirección. Entonces es muy importante saber y conocer de la palabra de Dios, pero Dios es un Dios de amor, es un Dios grande, ¿no? Como dice en Juan 10:9, que Cristo es la puerta. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que a mí entrare, ¿no? Será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto, ¿no? Él es la puerta, ¿no? Lo puedes aceptar o lo puedes rechazar, ¿no? Puedes cruzar esa puerta, pero muchos quedan ahí en la entrada. Ni va más allá ni retrocede. Pero tenemos que pasar la puerta, tenemos que cruzar. Tú cuando vas a entrar a tu casa no te vas a quedar parado en el umbral de la puerta. Ya estoy adentro, no estás adentro. Tú para entrar tienes que entrar. Y ahí sí estoy adentro. Lo mismo pasa con muchas personas, pasan hoy. Y yo soy cristiano. Yo acepté a Cristo como mi Salvador, pero realmente hay poco, no se ve fruto en ello. Y muchos se han quedado ahí, en la entrada de la puerta, pero no cruzaron el muro, ¿no? El muro. Cristo es la puerta y debemos
realmente tragarlo, ¿no? Es como la comida, si tú no la tragas, la vas a estar ahí dando vueltas en la boca, ¿no? O lo escupes o lo tragas, ¿no? Y así es la salvación. Muchos reciben el Evangelio de Cristo y muchos sí dicen sí, ¿no? Pero realmente al final no son salvos, ¿no? Porque han quedado ahí. Por eso en la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? 5 sensatas y 5 insensatas, ¿no? El aceite, 5 estaban preparadas con el aceite para cuando venga el Señor, estaban listas, preparadas, ¿no? Para cuando venga el Señor. Y había otras 5 que no tenían aceite, ¿no? en sus lámparas. Y cuando vino el Señor esa noche, ¿no? Las 5 que estaban preparadas se fueron con el Señor. Las otras dijeron, denos ustedes un poco de aceite para... No, ve y compra aceite. Y mientras que fueron a comprar aceite, el Señor vino y se fueron con la prudente. Y cuando vinieron las insensatas, llamaron a la puerta, ábrenos que aquí estamos. El Señor que les dice, no los conozco, ¿no? Y así como nos enseña la palabra de Dios, tenemos que tener esa certeza, esa seguridad, ¿no? Que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿no? Porque es nuestro futuro, ¿no? Dios nos habla del presente, del pasado, del futuro, ¿no? A través de su palabra. Y Dios también nos muestra cuál es nuestra condición, ¿no? O una persona que no conoce a Cristo, cuál va a ser su futuro. Dios nos revela todo a través de su palabra, ¿no? Dios dice que hay un infierno, si nosotros creemos que hay un cielo, ¿no? Porque Dios lo dice que hay un cielo, la morada de Dios, y donde los creyentes van a morar también ahí juntamente con Él. Dios lo habla en su palabra, pero Dios también habla en su palabra y nos enseña que también hay un infierno, y todo aquello que no reconocen a Cristo como su Salvador van a ese lugar, ese lugar de tormento, ese lugar por la eternidad, ¿no? Entonces cada uno podemos tomar decisiones a través de la palabra de Dios, pero tenemos que tomar decisiones sabias, ¿no? Tenemos que buscar lo mejor para cada uno de nosotros, ¿no? Porque el día que la muerte nos sorprende, podemos estar en un grave problema, donde ya no hay retroceso, ya no hay esperanza. Por eso ahora la palabra de Dios nos invita, es una invitación. Ahora es el tiempo de salvación, ahora, no mañana, porque mañana no sabemos si vamos a tener otra oportunidad, no sabemos. Yo puedo salir ahí afuera o puedo caer muerto en un abrir y cerrar de ojos, y así cada uno de nosotros. Nadie tiene asegurada la vida en este mundo, nadie, ¿no? Por eso la palabra de Dios es tan importante, por eso la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Cómo debemos andar en su camino, en su palabra, ¿no? Obedeciendo, ¿no? Y creyendo, ¿no? Y también hemos visto que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir y para corregir, ¿no? ¿Qué es lo que la palabra de Dios debemos corregir, ¿no? Hay cosas, yo creo que cada uno de nosotros hay cosas que debemos corregir día a día, ¿no? Yo por lo menos tengo que siempre estar pidiendo perdón al Señor, ¿no? Por cosas que uno hace en la vida, ¿no? Aunque seamos cristianos, pero uno a veces comete errores, y esos errores hay que corregirlos. Poco a poco tenemos que ir corrigiendo, ¿no? Y mejorar.
la idea es de mejorar. Tito 1:5. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establece ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí vemos, Tito fue enviado, ¿no?, por Pablo, ¿no?, para que corrigiese lo deficiente. Hay cosas que hay que corregir. En las iglesias muchas veces, ¿no?, hay cosas que se lleva mal, ¿no? Pero ¿qué debemos hacer cuando vemos que las cosas se van torciendo, ¿no? Hay que corregirlas, ¿no? Porque si no, cada vez se va anchando más ese camino, ¿no? Y es un camino a perdición, ¿no? Entonces hay que tomar carta en el asunto. Y Pablo era muy rígido en cuanto a la sana doctrina, ¿no? Y nosotros también tenemos que, como iglesia, también tenemos que procurar que la sana doctrina, ¿no?, se mantenga firme, que no nos desviemos, ¿no?, a cosas que no convienen, ¿no? Entonces es importante también, como iglesia, llevar adelante la obra que Dios nos ha encomendado, ¿no? Y también corregir lo deficiente, fallo o incompleto, indica lo que ha quedado sin hacer en cada ciudad, significa una evangelización completa. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué es lo que falta para hacer en este mundo? Evangelizar, ¿no? Tenemos que evangelizar porque aún Dios está dando tiempo. Y nuestra tarea, nuestro trabajo, Dios nos manda a través de su palabra que debemos salir, ¿no? Debemos alcanzar a las personas con el Evangelio de Cristo. No nos quedemos en casa reposando, descansando. Es bueno también, pero también tenemos que ser diligentes en lo que Dios nos manda que hagamos en este mundo. Entonces es nuestra responsabilidad de alcanzar a las personas con el Evangelio de Cristo. Y también cada iglesia es responsable en cuanto a la evangelización. Hay algo en nuestra vida que debemos corregir, ¿no? Como dijimos hoy, corregir. Dios nos da la oportunidad a través de su palabra y Dios nos dice cómo estamos ante sus ojos, porque Dios todo sabe, Dios todo conoce. No hay nada oculto para Dios. Y Dios a través de su palabra, ¿no? Cómo Dios podía saber, ¿no?, ese conocimiento, nosotros ni siquiera podemos imaginarlo. Por eso Dios es omnisciente, omnipotente, ¿no? Todo lo sabe, todo lo conoce. Nada podemos ocultar a los ojos de Dios, ¿no? Entonces tenemos que también tratar de llevar una vida como creyente dentro de las normas que Dios nos ha trazado para que andemos en este mundo y que seamos un testimonio en este mundo, que el mundo pueda ver algo diferente en nosotros cuando salimos a la calle, ¿no? Que el mundo pueda ver la diferencia, ¿no? Que Dios dice que ya cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿no? Ya no pertenecemos más a este mundo porque Cristo ha comprado, no por un precio, ¿no? Él nos ha dado la salvación, Él nos ha librado de la muerte eterna y nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús, ¿no?
Y nuestra ciudadanía ya no está más aquí en la tierra, nuestra ciudadanía dice que está en los cielos, ¿no? Y ahora somos peregrinos aquí en este mundo, ¿no? Porque ya no pertenecemos más a este mundo. Entonces, mientras que andamos como peregrinos en este mundo, debemos tratar de dar ese testimonio que hay un Dios verdadero, que hay un creador de todas las cosas, que Él es el que tiene el control, Él es el que mantiene todo el sistema del universo. Él es el que tiene el control en todas las cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor nuestra meta está en lo material, muchas veces estamos esclavizados, ¿no? En las cosas materiales, ¿no? Acumulando más y más en este mundo, pero para nada, porque nada te vas a llevar de este mundo. Entonces vivamos como Dios quiere, que no seamos olvidaditos. se me fue la palabra, no de querer más y más. Avariciosos. Ambicioso, esa es la palabra que estaba buscando. ¿No? Que no seamos ambiciosos, sino que nos conformemos con lo que Dios nos da, ¿no? Yo muchas veces, si Dios quería que yo fuera rico, yo me hubiera hecho rico, ¿no? Pero Dios, y le doy gracias a Dios por lo que recibo cada día, ¿no? Y la salud que me da y todo lo que me da es beneficioso para mí, ¿no? Y debemos llevar una vida buena, sana, ¿no? Y la mejor manera es escudriñando las Escrituras, cómo debemos vivir como hijos de Dios en este mundo, ¿no? Y también, por último, la palabra de Dios es útil para toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, ¿no? ¿Y para qué? ¿No? El versículo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿no? Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo podemos conseguir eso? Nunca vamos a llegar a la perfección completa, ¿no? Mientras que estamos en este cuerpo, nunca. Eso lo vamos a lograr cuando estemos con el Señor. Pero sí podemos mejorar, ¿no? Con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra de Dios, podemos mejorar nuestro andar por este mundo. Y que podamos dar ese testimonio como hijos de Dios. Y también instruir en justicia. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 3. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para rehacer las obras del diablo, deshacer las obras del diablo, ¿no? Nosotros podemos
practicar la justicia. ¿Por qué? Porque ya hemos sido hallados justos ante los ojos de Dios. Entonces debemos andar, ¿no? Como hijo de Dios, no como dice ahí, el que practica el pecado es del diablo. Y nosotros tenemos que mostrar la justicia que Dios ha hecho en nuestra vida, que nos ha librado, nos ha salvado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que gustó en la cruz, ¿no? Y también el fruto de la salvación es Cristo. Bajo la gracia el hombre justo obra justicia, porque ya ha sido hecho justo en Cristo Jesús, ¿no? Hemos sido justos en Cristo Jesús. Romanos 3:22. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el versículo 23, ¿no? Y también capítulo 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios, ¿no? Muchas veces queremos imponer nuestra justicia, ¿no? Y no la justicia de Dios, ¿no? Y también Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Está hablando de la iglesia, ¿no? De la iglesia. Entonces, habla de una entrega total, ¿no? A Dios. Y eso es lo difícil muchas veces, ¿no? Una entrega total. Pero si realmente, si nosotros miramos lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, es lo mínimo que podemos hacer, entregarnos por completo a esa salvación tan grande que Él nos ha dado. Nos ha librado de la muerte, nos ha rescatado del hoyo, del infierno mismo, ¿no? Y ahora tenemos esa esperanza que cuando Cristo venga vamos a ir con Él y vamos a morar con Él allá en los cielos. Ni quiero pensar cómo será ese día, porque no me da la mente para eso, ¿no? Pero yo creo que es algo que nos vamos a quedar con la boca abierta, ¿no? Cuando lleguemos a ese lugar, ¿no? Y por eso el apóstol Pablo, cuando él estuvo en la cárcel, ¿no? Con Silas y cantaban y alababan, pero anteriormente habían sido azotados, y cuando los azotaban no se creía que era un chacletazo, los azotaban con látigo, ¿no? Les rajaban la piel, ¿no? Y eso es lo que le han hecho al apóstol Pablo cuando fue llevado preso en Roma. Y ellos, sin embargo, ¿por qué alababan a Dios estando en esa condición? ¿Y saben por qué? Porque ellos estaban mirando lo que Cristo había hecho por él. Cristo había sido azotado por él. Cristo murió por él, ¿no? Y él estaba enfocado en eso.
Y nosotros muchas veces cuando pasamos por situaciones difíciles, podemos pasar por situaciones difíciles en este mundo, ¿no? Pero ¿a dónde debemos apuntar cuando estamos en esa situación? Como el apóstol Pablo, ¿no? Él estaba alabando al Señor, estaba orando y alabando al Señor y dando gracias al Señor. ¿Cómo podía él dar gracias en la situación que él se encontraba? ¿No? Porque su mirada estaba puesta en el Señor, lo que el Señor había hecho por él, ¿no? Y nosotros también. Simplemente tenemos que mirar hacia atrás lo que Cristo hizo cuando Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces también vamos a vivir una vida gozosa, ¿no? Vamos a vivir una vida limpia, una vida santa, una vida regenerada. Así que, bueno, tenemos la palabra más segura. Segunda de Pedro 1:19 y terminamos. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día resplandezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es la palabra más segura que tenemos, ¿no? No hay nada más seguro que la palabra de Dios. No hay nada. Entonces la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, ¿no? Y eso es muy importante, tener todas estas cosas en la vida. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tu palabra siempre ha sido útil desde el primer momento que tú, Señor, hablaste. El momento cuando creaste el mundo por medio de tu palabra y hasta hoy día, Señor, es firme, es fiel, no hay cambio, no hay variación. Siempre tu palabra es fiel, siempre tu palabra es lo mejor que podemos tener y te damos gracias, Señor, por ella. Y ayúdanos, Señor, cada día a estar más sometidos a tu palabra, Señor, y ayúdanos, Señor, que podamos cada día a estudiar tu palabra, a escudriñar tu palabra, cuál es el propósito que tú tienes para cada día nuestro, Señor. Gracias, Señor, por todo y dejamos todas las cosas en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.